Hola a todos, hoy vamos a explicar cómo realizar la optimización del Farm Planning Problem en Gurobi Python. Bien, primero explicar que el Farm Planning Problem consiste en cómo planificar qué cultivos realizar durante ciertos periodos y sujetos a la mano de obra disponible para poder plantar esos cultivos. Bien, principalmente. También existen variaciones, por ejemplo, hay gente también que le agrega la restricción de que debe haber agua suficiente para los cultivos y similar. Bien, en este caso no lo vamos a considerar para hacerlo un poco más simple. Acá para explicar la lógica, tenemos una parcela, ¿sí? Dentro de esta parcela podemos ir rotando los cultivos dependiendo de los periodos. Sabemos que no todos los cultivos se plantan en la misma época del año. Por ejemplo, hay algunos eh, tipos de cultivos que se plantan durante verano o al revés, que se plantan durante invierno y por lo tanto estos nunca se encuentran, ¿ya? Y si, por lo general, dentro de la historia humana está que la gente partió plantando nomás. Ahí está el método de los mayas o aztecas, se me olvidó, del tala y rosa, ¿sí? Que talaban todo, se quemaban y después volvían a cultivar. Pero también está la rotación, que después se desarrolló a medida que pasaban los tiempos con la revolución agrícola, el método de rotación de los cultivos, ¿sí? En los cuales iban rotando los cultivos, cosas de sacarle mayor provecho al terreno. Bien, entonces imagínense que un agrónomo le genera una especie de planilla con qué cosas podemos plantar en cada periodo con el fin de mantener la riqueza de la tierra y además poder plantar después en el mismo terreno otro cultivo. Bien, bueno, además nosotros podemos tener mano de obra dependiendo de trabajadores nuestros, como también pueden existir trabajadores temporales que se contratan para suplir la falta de mano de obra en periodos claves. Por ejemplo, durante las épocas de cosecha, usualmente en las zonas rurales se contrata mucha mano de obra temporal para poder suplir ese aumento de la demanda por mano de obra. ¿Bien? Entonces vamos a correr las librerías que vamos a importar. Este modelo está disponible en el link de GitHub que voy a colocar acá abajo en la descripción para que lo puedan descargar o ver, analizar, etcétera. Ahí corremos. Vamos a tener dos subíndices, ¿sí? Vamos a tener el subíndice de cultivo y el periodo, ¿sí? Como habíamos dicho, cada uno de los cultivos, que en este caso pueden ser trigo, legumbres, cebolla, algodón, maíz, tomates, ¿sí? Em, Cabe destacar que no le coloqué a ninguno tilde porque o si no hay veces que colapsan estos software, ¿bien? Y los periodos que son los meses del año. También se le puede colocar como datos en los meses del año, así como enero, febrero, marzo, y se ve mucho más bonito. Bien, pero lo hice así. Bueno, los arcos, que vienen a ser todas las combinaciones de cada cultivo que se puede realizar en cada periodo. El T sub 0, que viene a ser eh, qué porcentaje de ocupación del terreno va a estar ocupado en caso de que se cultiva el cultivo I. Bien, eso quiere decir, por ejemplo, si nosotros plantamos trigo, durante enero lo vamos a tener por cada hectárea plantada, cada hectárea que esté plantada con trigo va a estar llena. Bien, en febrero lo mismo y hasta mayo también va a estar llena. Pero en junio este va a estar disponible para para poder preparar el terreno eh, para otro tipo de cultivo, ¿sí? Bien. Además, las HH requeridas para plantar cada uno de los cultivos durante un periodo en específico. Bien, como sabemos que nosotros tenemos que preparar el terreno, después ir acompañando, hacer los regadíos, ir cultivando, y después viene la cosecha. Sí, como todas esas actividades se tienen que ir realizando de forma permanente, cada
y cada una de estas tiene distintos requerimientos en torno al consumo de horas de trabajo por parte de colaboradores, ¿sí? Y como sabemos, en los periodos fuertes de cosecha, se pueden contratar trabajadores temporales que cada hora que se les paga a ellos tiene cierto precio y el costo mensual de cada trabajador permanente es este que está acá. ¿Bien? Y las horas disponibles para cada uno de nuestros trabajadores permanentes también está anotado en este dato, ¿sí? Como nosotros sabemos que a medida que no todos los meses tienen la misma cantidad de días hábiles, entonces imagínense que alguien fue, vio cuántos días hábiles habían en este mes y lo multiplicó por las horas que se pueden trabajar durante el día y así sacó cuántas horas se pueden trabajar en el mes. ¿Bien? También, bueno, como dato, estas cosas también consideran la posible existencia de feriados o días que no se trabajan. Em, Además, sabemos que todo, cada cultivo tiene distintas productividades. Por ejemplo, si yo planto 1 hectárea de puro trigo, voy a generar 1,5 toneladas de trigo. Pero si lo planto con pura cebolla, voy a generar 6 toneladas de cebolla. Y además, está más que claro, es cosa de ir a una verdulería, que no todos las verduras cuestan lo mismo, entonces eh, el precio de por ejemplo, del algodón, de 1 tonelada de algodón, va a ser mucho más caro que el de 1 tonelada de maíz. Bueno, em, vamos a, esperen, vamos a iniciar nuestro modelo. Hacemos model, M va a ser igual al modelo y farm planning. Vamos a definir nuestras variables de decisión. En este caso vamos a usar X, adaptar. La X va a ser la cantidad de hectáreas plantadas de cada cultivo, entonces el índice con el que va a estar va a ser cultivos, el nombre que va a recibir va a ser X y el tipo de variable va a ser enteros. ¿Ya? Ptype igual grb.int. ¿Ya? Copiamos esto mismo. Además vamos a tener la variable i que va a ser el número de trabajadores permanentes contratados. Esta, me faltó acá vars, ¿sí? Es muy importante porque si no, no reconoce la existencia de un subíndice. En este caso, el i no tiene subíndice porque es solamente cantidad de trabajadores permanentes contratados. Entonces, eh, en este caso no consideramos la posibilidad de poder contratar y despedir durante el año, ¿ya? Le vamos a cambiar el nombre, ahora va a ser i, pero ya no va a haber subíndice y este se va. Y el tipo también va a ser entero. Acá también lo hacemos a vars. Este va a ser el número de trabajadores temporales, pero no va a ser el subíndice de periodo, de cultivo, sino que va a ser de periodo. Porque nosotros vemos cuántas horas extras contratar en cada periodo. Y acá vamos a colocar itemp, el tipo de la variable, o este se me repitió, ¿ya? Me acabo de dar cuenta. Este lo elimino, ¿ya? Y el tipo va a ser integer. Vamos a definir nuestra función objetivo. Vamos a hacer z igual a quicksum. Esto es para hacer la suma de la cantidad de hectáreas plantadas por cada tipo de cultivo, por la productividad de este cultivo y por el precio que va a tener cada tonelada del cultivo, ¿sí? Si hacemos la multiplicación, este va a ser el número de hectáreas por cultivo, este va a ser el número de toneladas generadas por cada hectárea y este va a ser las lucas generadas o el dinero generado por cada tonelada, ¿sí? Entonces si hacemos la multiplicación y despejamos variables, esto nos va a dar cuánto dinero hacemos por cada
cultivo. ¿Sí? Como este es por cultivo, for i in cultivo. Además vamos a restarle el costo de los trabajadores temporales. Sum de i temp en cada uno de los periodos, multiplicados por el costo de cada HH contratado a un trabajador temporal. Y además vamos a descontar el número de trabajadores permanentes que vamos a tener por el costo que tiene cada uno. Ahí no los corrí. ¿Ya? Esto es porque no corrí esto. De hecho no había corrido nada. Add parse. Ya. Acá me faltó el m punto. ¿Sí? Importante porque si no, no reconoce y no va a funcionar. M punto. ¿Ya? Sorry. Acá el Z. Y para poder decirle al el Gurobi qué diablos vamos a hacer, vamos a maximizar, minimizar, agregamos el m.setObjective z,grb.maximize. Suena poderoso. En el caso de que estuviéramos minimizando, se coloca minimize. Ah, petón. Ah, este falta una T mayúscula. El T, y acá faltó colocar el for T in periodo. Y ahora el Z. Porque este es Z mayúscula y después lo cambiamos a minúscula, o sea. Bien. Vamos a hacer nuestra primera restricción. M.add construs construs que viene a ser las restricciones. Vamos a agregar quick zoom. El T sub 0 que viene a ser si está disponible el porcentaje de ocupación en el caso de que se plantara nuestro cultivo I, del I, T, que viene a ser por nuestro XI. Esta suma for I en cultivo no va a ser nada más que la cantidad de hectáreas que nosotros vamos a tener ocupadas en cada uno de nuestros periodos. ¿Sí? Y como nosotros sabemos que tenemos 10 hectáreas disponibles que después se pueden ir rotando los cultivos y todo, tenemos que hacerla menor que 10 y for t in periodo. O sea, en ningún periodo podemos tener 12, no podemos tener 12 hectáreas cultivadas. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Después agregamos las restricciones. Quick zoom de nuevo. Vamos a multiplicar la cantidad de horas de HH necesarias para cada uno de los cultivos y T en cada uno de los periodos por el número de hectáreas plantadas por I en cultivo. ¿Sí? O sea, esto nos va a dar el número de horas necesarias para plantar el total de los cultivos y esto tiene que ser menor o igual que las horas que van a estar disponibles por parte de nuestros trabajadores fijos. HH disp en cada uno de los periodos. T, T. Más las horas que nosotros vamos a contratar de trabajadores temporales. Por T y T. Por T in periodo. HH disp no disponible. HH, esta es minúscula y ahí sí funcionó. Y al final tenemos que agregar que tenemos que tener al menos 2 trabajadores permanentes contratados. Puntuar
constr sin la S y mayor o igual que 2. ¿Ya? Es importante no colocar la S porque la S significa que está en un, que prácticamente tiene un para todo, ¿sí? Es un for t en periodo. Es decir, cuando hay una S, colocamos el for al final. Si no hay S, no podemos colocar un for, ¿ya? Colocamos m.optimize. Esto resuelve el ejercicio, ¿ya? Y ya encontramos la solución. Ahora, lo que vamos a hacer es un código if m.status igual a 2. ¿Qué significa eso? El status es si es factible, no factible, acotado, no acotado, etc. En el caso de que sea 2 es porque la función sí es factible. Entonces vamos a arrojar la función objetivo. En el caso de que sí sea factible, objetivo. Le colocamos 2 puntos, espacio, más str. Vamos a redondearlo. m.objval, que es el valor objetivo, y lo vamos a colocar solo con los comitas, ¿bien? Para que se vea mejor. Y vamos a hacer un for v int m.getParse. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a recorrer todas las variables y el valor que tomaron. Y si el valor de cada una de las variables, o sea, de esta variable .lx, ¿sí? Que es su valor, es mayor que 0, eso significa que vamos a tener que imprimir el v.var. Coloquémoslo en string. v.varName. Lo vamos a concatenar con un comillas, le colocamos un igual para que se vea más bonito, un string y redondeamos. Bueno, no es necesario redondear en este caso. Ya, no lo redondeamos. Y colocamos este mismo valor, v.x, que lo que hace es arrojar el valor de cada una de las variables. ¿Sí? Y lo corremos y veamos qué tal queda. ¿Ya? Y ahí queda bonito. ¿Y qué pasa si esta cuestión no es factible? Vamos a colocarle un else, print, esto los va a sorprender, solución infactible. ¿Sí? Oh, qué magia. Infactible. ¿Ya? Y funciona exactamente igual. Acá podemos ver que si plantamos legumbres, plantamos 9 hectáreas de cebolla, 3 de maíz, 7 de tomates. ¿Sí? Como pueden ver, si lo sumamos nos va a dar más de las 10 hectáreas porque como se van rotando podemos tener más de 10 hectáreas plantadas durante el año porque no todas los cultivos van a estar plantados al mismo tiempo. Los trabajadores temporales, es decir, las horas contratadas de trabajadores temporales y solamente vamos a tener 2 colaboradores contratados. ¿Sí? Ahora veamos cuántas horas trabajamos por cada periodo. Recuerdan, nosotros, las horas reales que se trabajan son estas que tenemos acá. HCC por LXI, lo vamos a copiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una lista. HH total. Esta HH total va a ser una lista. Colocamos corchete. Vamos a colocar suma. Ay, perdón. Suma de lo que acabamos de copiar. Pero como queremos sacar el valor del XY, tenemos que colocarle punto X. ¿Bien? Eso es muy importante porque si no, no va a funcionar bien. Por I en cultivo. Y afuera vamos a colocar for T en periodo. ¿Qué va a hacer este código? Va a multiplicar las horas requeridas para cada uno de los cultivos por el total de cultivos de ese, por el total de hectáreas que se, eh, se planta por cada cultivo. Y eso nos va a dar el total de horas requeridas en total para la plantación. Y como vamos a hacer el for por fuera, nos va a sacar el total requerido para la plantación, pero por cada periodo. ¿Sí? Entonces en este va a ser el periodo 1, 2, etc. Bien.
Además, incluso lo podríamos convertir en diccionario y ahí se vería aún más bonito. Pero esto va a ser por mientras. ¿Qué vamos a hacer para verlo más gráficamente? Porque si ustedes ven este valor, como que se ven ahí, es como, oh, se ve raro. Analicémoslo. ¿Ya? plt.var, periodo, coma, hh total. ¿Qué es lo que hace? Un gráfico de barras con el periodo y el número de horas requeridos por cada periodo. Le vamos a colocar un e-label, que va a ser la palabra que vamos a tener escrita en nuestro eje Y. Va a ser el número de HH trabajadas en el periodo, en el mes. De HH, sí, trabajada. Bien. Y nuestro plt.xlabel va a ser el periodo. O incluso le podemos colocar mes. ¿Ya? Le podemos agregar un título para que sea más bonito. Title. Número de horas trabajadas en el mes. Y este suena mejor como en el mes, horas trabajadas, y va a estar abajo el mes, y así hacemos todo. ¿Bien? Así queda más bonito. Y finalmente le pedimos que muestre esto. Y ahí podemos ver, también pueden definir el tamaño de esto si lo quieren ver más grande y se ve mejor. Pero así funciona en sí el gráfico y podemos ver cuántas horas se van haciendo y si pueden notar, en marzo vamos a tener mayor cantidad de horas trabajadas que el promedio, o este me suena una D. Y lo mismo pasa en noviembre, que se puede decir que son los puntos más críticos ya sea de cosecha o de cultivo, etcétera. Entonces hay que tener especial cuidado. Bien, por lo general uno analiza estos valores porque hay veces que cuando este valor está siempre sobre un valor, se podría decir que podemos contratar más colaboradores fijos, aunque tal vez no sea tan em, eh, conveniente para nosotros, pero podría darle mayor beneficios a ellos y cuestiones así. Que también es válido y vale la pena utilizarlo en el análisis. Bien, pero ahí depende de cada uno y similar, pero es importante analizar el número de horas trabajadas, ese aspecto. Vamos también a ver el uso del terreno, que era otra de nuestras restricciones, que es el de acá. ¿Bien? Vamos a ver si todos los meses están ocupados de la misma forma en el terreno. Voy a colocar esto por acá y voy a copiar esto mismo de acá eh, ah, para hacerlo más rápido. Vamos, esto va a ir acá adentro y ahora ya no va a ser HH total, sino que va a ser uso terreno. Y acá me falta punto X, ¿sí? Porque así arroja el valor de la función objetivo y voilà. ¿Qué podemos ver? Que no en todos van a haber algunos meses donde casi no va a haber nada plantado. Por ejemplo, acá, que es mayo, vamos a tener un porcentaje de ocupación muy bajo, ¿sí? Si ahora queremos analizar este gráfico, vamos a copiar acá el código para hacerlo más rápido. Lo pegamos y en vez de colocarle HH total, uso terreno. Le vamos a cambiar en vez de número de horas trabajadas, uso del terreno. ¿Sí? Eh, ¿Para qué sirve esto? Ahí uno puede analizar, porque a lo mejor, acá no hay nada. Es- Veamos mejor el gráfico. ¿Sí?
por ejemplo, en esto es muy baja la ocupación, podríamos ver si podemos encontrar algún producto mágico que nos logre ayudar y bajar este nivel de baja utilización. O tal vez acá aprovechar de realizar políticas para mover el suelo, em, fertilizar, etcétera. ¿Bien? Este es muy interesante de analizar. Después tenemos que ver cuánto vamos a plantar de cada cultivo, ¿sí? Vamos a hacer un for i in cultivo, ¿ya? Vamos a hacerlo bonito. Sí, recuerdan que nosotros habíamos utilizado el v.x es mayor que cero, ¿ya? Para ver solamente los que se utilizan. If x y punto x, o sea, si el valor de la variable x es mayor que cero, significa que vamos a hacer algo, ¿ya? Print, se deben plantar, eh, vamos a agregarle int, esto mismo que tenemos acá arriba, ¿sí? X y punto x. El por qué uso el int es para, cierto que por lo general se ve con el punto cero, es para que se vea más bonito, ¿sí? Solo por eso. Así con el int se convierte en entero y no se ve tan feo. De y el cultivo. Bien, entonces revisamos, se debe plantar. Este es el valor que va a tener cada uno de las variables. Y le agregamos el hectáreas de, y este es nuestro índice del cultivo. Bien, 1 hectárea de legumbres, 9 hectáreas de cebolla, 3 hectáreas de maíz, etcétera. ¿Sí? El único que se ve feo es el 1 hectáreas de legumbres. Igual pueden hacer un if esto igual a 1 y ahí queda mucho más bonito, pero ahí se las dejo. También vamos a analizar las horas extra contratadas. ¿Sí? Ahí podríamos agregar acá. Vamos a repetir esto. Bueno, sabemos que el HH contratada, eh, HH contratada va a ser igual a itemp.x. ¿Sí? Eh, HH. No. Bueno, tenemos que agregar este corchete, el t de acá, agregamos el for t in periodo y ahí sí, ¿ya? Esto nos va a arrojar, si se fijan, hay algunas veces que aparece este menos cero. Para eliminarlo, lo colocamos int, entre paréntesis, y ahí se va, y queda mucho más bonito, ¿cierto? Vamos a copiar este código que tenemos acá para poder dar un gráfico. Periodo, vamos a cambiarlo de uso de terreno a HH contratadas. Vamos a colocar horas contratadas a trabajadores temporales. ¿Sí? Eh, y acá le cambiamos el título. Y ahí podemos ver cuántas horas extra se contratan al mes. Em, y también podemos imprimirlo de forma más bonita como el de acá.
for i in periodo. Itemp. Cambiamos los de i por t. Se debe contratar. En el periodo t. Hectar, horas con trabajadores temporales en el periodo, y ahí va a estar t. Lo corremos. En el primer periodo se contratan 60, después 46, 1171, etcétera. Bien, esto es bastante interesante de analizar y así se puede ver más bonito, porque ni modo que ustedes le vayan a entregar a los encargados de la administración de los trabajadores temporales una lista así. Bien, y eso sería todo. También pueden revisar este link que explica un poco más, y muchas gracias por ver este video.